Hoy estudiamos en nuestra lección de escuela sabática el título Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro Rey. Repasemos el versículo para memorizar. Se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 1, que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es nuestro versículo para memorizar y tenemos toda esta semana para poder aprenderlo. Jesús es nuestro Rey. El punto principal del libro de Hebreos es presentar a Jesús como el gobernante supremo. El punto principal del libro de Hebreos es presentar a Jesús como el gobernante supremo. Ese gobernante está sentado a la diestra del Padre, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Como Dios, Jesús siempre ha sido el gobernante del universo. Nosotros creemos firmemente que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, entonces Jesús siempre ha sido el gobernante igual que el Padre. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Él se hizo pasar por el gobernante de este mundo al caer Adán y Eva. Pero me fascina la forma en cómo es que Dios conquistó, cómo es que Dios logró otra vez recuperar la supremacía de la tierra. ¿Cómo lo logró? Bueno, Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz. Al morir Jesús, Él recuperó la soberanía, el gobierno de esta tierra. Es interesante cómo Dios no recuperó la tierra a través de una guerra cuerpo a cuerpo, sino Jesús la recuperó la soberanía de esta tierra a través de su muerte en la cruz. Y hoy podemos dar gracias a Dios, hoy damos gracias a Dios porque Satanás no es el gobernante de este mundo. El gobernante sigue siendo Dios. El gobernante es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos algunos versículos para poder repasar, que es el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14, que está sucediendo aquí. En estos versículos nosotros encontramos tres escenas. Tres escenas. En la primera escena nosotros encontramos que Dios adopta a Jesús como su hijo real. Dios adopta a Jesús como su hijo real. Y el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente. Dice: ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Aquí observamos la primera escena. Y la primera escena es que Dios declara que Jesús es su hijo. Al venir a esta tierra a morir, Dios vuelve a recibirlo en el cielo y él dice: ¿sabes qué? ¿Saben qué? Le dice a sus ángeles, porque eso es parte de las escenas, les dice: Dios reconoce a Jesús como su hijo real. En segundo lugar, Dios presenta al hijo ante la corte celestial que lo adora, mientras el Señor proclama el gobierno eterno del Hijo. Esta escena es bien interesante. Los ángeles, tenemos que reconocer que los ángeles de Dios siempre han reconocido a Jesús como Dios. Sin embargo, al venir a esta tierra, otra vez Dios vuelve a devolverle toda la autoridad a su Hijo Jesús. Y eso es bien, bien hermoso, bien lindo, poder encontrar esta escena en el cielo, que cuando Jesús regresa, después de haber muerto y resucitado, al ser recibido en el cielo, entonces Dios otra vez lo vuelve a reconocer como su Hijo. Y también encontramos aquí que Dios presenta ante toda la hueste celestial, Dios presenta a Jesús
nuevamente como Dios, como el ser que siempre fue un ser digno de ser adorado. Jesús recibe la adoración por parte de los ángeles porque siempre ha sido Dios, porque aún aquí en la tierra seguía siendo Dios, era Dios. Entonces el Señor gobierna, el Señor Jesús y Dios Padre proclama el gobierno eterno de Jesucristo. Para siempre ahora va a recibir el poder, el gobierno. En la tercera escena encontramos que Dios entroniza al Hijo y el otorgamiento del poder en sí. Maravilloso Dios que ahora sí, con toda autoridad, con toda soberanía, lo sienta en el trono. Por eso el libro de Apocalipsis, a mí me gusta mucho ese texto que dice en Apocalipsis 3, dice Jesús, que a todos los que venzan, se van a centrar en el trono, como Él ha vencido y se sentó en el trono junto a su Padre. Qué gran promesa encontramos nosotros, que Dios haya sentado a Jesús en el trono al reconocer que Él también venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos aquí entonces estas tres escenas que se describen en el capítulo 1, versículos 5 al 14 de el libro de Hebreos. Dios reconoce a Jesús como su Hijo real. Dios también ordena que adoren a Jesús, que adoren a Jesús. Y en la descripción final de la guerra entre Cristo y Satanás, todos los seres creados, aún los perdidos, tendrán que adorar a Cristo Jesús. Y Jesús vendrá sentado en su trono en la gloria con todos sus ángeles, vendrán a la tierra. Entonces, Hebreos, por supuesto, nos demuestra que Dios cumplió en Jesús las promesas hechas a David, que Jesús, al ser un hijo de David, Dios le dio un nombre excelente. Lo adoptó como su propio hijo, estableció su trono para siempre y lo sentó a su diestra. Además, de acuerdo con Hebreos 4, Jesús guía al pueblo al reposo de Dios y nos recuerda que Jesús es el constructor de la casa de Dios. Y a manera de conclusión, Jesús es el gobernante legítimo inmerso en una guerra contra Satanás, el usurpador por nuestra lealtad. Jesús es el gobernante legítimo inmerso en una guerra contra Satanás, el usurpador por nuestra lealtad. Y la pregunta final dice, ¿cómo podemos consolarnos, especialmente en medio de las pruebas, al saber que Jesús es el gobernante del universo? ¿Cómo podemos nosotros confiar, consolarnos, alegrarnos a pesar de las pruebas que pasamos? ¿Cómo no me voy a gozar? ¿Cómo no voy a confiar? ¿Cómo no voy a confiar si Jesús es mi amigo? Si Jesús es el que está a cargo de todo el universo. Él es el gobernante. Tu vida, mi vida, está en las manos de Dios. ¿Cómo no vamos a confiar? ¿Cómo no vamos a confiar? ¿Cómo no vamos a alegrarnos si Jesús está al control de todo lo que pasa en esta tierra? Alégrate, alégrate, porque para Dios tú eres importante, porque tú y yo somos valiosos para Jesús. Él es tu gobernante, Él es tu Señor, Él es tu Dios, pero sobre todas las cosas es tu Salvador. Y a mí me gusta decir que Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo en el cual podemos confiarle, al cual podemos confiarle todos nuestros problemas, todos nuestros pesares. Que Dios te bendiga, que Dios te conceda los deseos de tu corazón.